Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos gracias por todo lo que haces, por lo que vas a hacer, Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú tengas en tus manos esta palabra, Señor, que seas tú el que hable y no yo, Padre. Te pedimos, Padre, que prepares estos corazones, Padre, para poder recibir esta palabra, Señor, para que sea de bendición para su vida, para que sea de bendición en lo personal, en lo espiritual, para tu reino. Te damos gracias por todo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú me estés guiando, que nos estés guiando, Señor, y que muevas nuestro corazón hacia la palabra. Gracias te damos, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. ¿Cómo? ¿No se escucha? Se escucha de lejos. A ver ahí. Ahora, ¿sí? Ahora sí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Acá lo tenemos, estamos de a poquito aprendiendo cómo ir proyectando, ¿no? Génesis capítulo 22 y vamos a leer del versículo 1 al 14. Yo se la puse fácil, no hay más. Primer libro de la Biblia. Génesis. Amén. Nos podemos poner de pie en reverencia al Señor. La palabra dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. ¿Se pueden sentar? Pueden tomar asiento. Entonces, después de estas cosas, después de que en el contexto Abraham había hecho un pacto con Abimelech, esto era el contexto, y dice que la palabra que Dios que hace con Abraham lo prueba, ¿no? Le manda una prueba. Y ya Abraham había tenido una prueba porque Dios le había prometido un hijo,
¿Se acuerdan? Era una prueba eso, porque él ya era un hombre grande, la mujer también era una mujer grande, no eran personas jóvenes, ¿no? Que no habían tenido hijos, sino que eran personas grandes, y esa era una prueba. Y recuerdan que él le creyó, la que no le había creído era Sara, ¿recuerdan? Pero él le creyó a la promesa de Dios, aunque Sara se había reído, ¿recuerdan? Y luego hace que Abraham lo incita, ¿no? Para que él tenga una descendencia, entrega a la esclava para que él tenga una hija con ella, un hijo con ella, para que le dé descendencia, ¿no? Entonces ella no le cree a la promesa de Dios, pero Abraham sí había creído. Entonces él había creído a esa promesa que Dios le había dado. Esa era una prueba, una pruebita chica, porque era creer, ¿no? Pero ahora iba a venir la verdadera prueba. Ahora iba a venir el verdadero examen que Dios le iba a poner a este hombre. Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Le dice, ¿toma a quién? ¿A quién tenía que tomar? A tu hijo, a Isaac. Si hubiese sido Ismael, que era el hijo de la otra mujer, quizás hubiese sido más fácil, porque dice, al que amas, a tu único, al que yo te di para herencia, tómalo. Y que lo tienes que dar en holocausto en la tierra que yo te mostraré. Tienes que partir hasta Moriah. Qué duro, ¿no? Toma a tu hijo Isaac, a quien amas, a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Qué era el holocausto? Era una ofrenda que pertenecía solo y exclusivamente a Dios. Entonces el holocausto que hacían, se sacrificaba un animal, ¿no? Un animal en el cual se quemaba todo menos la piel. Ese era el holocausto, esa era la ofrenda del holocausto. ¿Amén? Entonces dice, ofrece el holocausto en uno de los montes que yo te diré. Ese tenía que ir para Moriah y él iba a decir a dónde tenía que sacrificarlo. Entonces, a mí lo que me llama la atención y me impresiona la obediencia de este hombre. Fíjese lo que dice. Él se levanta muy de temprano. ¿No le extrañó eso? Él tenía que ir a sacrificar a su hijo y dice, Abraham se levantó, a ver, ya le digo el versículo cuál es. El versículo 22:13. Y Abraham se levantó muy de mañana. 22:13. Bueno, Abraham dice que se levantó muy de mañana. Entonces Dios le da una orden y él no tarda en empezar a cumplirla, ¿no? Porque era un comienzo. Entonces, Dios le da la orden y Abraham se levanta temprano para querer cumplir, empezar a cumplir. Entonces dice que él prepara el fuego, ¿no? Las leñitas para prender el fuego. Dice que prepara el burrito y llama a dos de sus siervos para que lo acompañen. Y toma a Isaac y emprende viaje. Ahora, yo siempre me trato de poner el personaje, ¿no? ¿Qué hubiésemos hecho cualquiera de nosotros? A veces hasta nos ponemos excusas para venir a la iglesia. Que llueve, que salió el sol, que hay humedad, hace mucho calor, hace mucho frío. Estoy triste, estoy muy contento para ir a la iglesia. Me duele la cabeza, me salió un gallo en el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Peor aún, nosotros qué excusa hubiésemos puesto. Voy a dormir un poco más, voy más tarde. ¿No? Él se levantó muy de temprano, obedeció lo que Dios le había dicho y partió. Amén.
Entonces él estaba en Berseba y tenía que partir para Moriah. Eso eran entre 80 y 100 kilómetros. Y él tenía que ir caminando, ¿no? Eran 3 días de viaje. 3 días de viaje era lo que tardaba en llegar a las tierras de Moriah. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasaría por la mente, por el corazón de este hombre? Lo que en 3 días uno pensaría, ¿no? Le voy a hacer un daño a mi hijo, lo tengo que sacrificar, tengo que hacer lo que Dios me manda. Él estaba dispuesto a obedecer la orden, obedecer el mandato de Dios, pero seguramente su corazón estaba triste por un lado porque tenía que lastimar a su hijo, lo tenía que matar, ¿está bien? Pero por otro lado, Dios le había dado una promesa. Le había dado una promesa. Es por Génesis 12:1. En Génesis 12:1 dice: vete de tu tierra, la tierra de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esa es la primera promesa que Dios le hace a Abraham. Que se vaya a la tierra, y él le iba a dar una gran descendencia. Entonces, el chico que había tenido, digamos, con la esclava, ya se había marchado para este tiempo a tierras lejanas, y la única descendencia que le quedaba era Isaac. Ella ya era una persona grande. Él había prometido una descendencia grande, pero antes de esto hace una promesa todavía más explícita, ¿no? Génesis 21:12. Esta es la segunda promesa que Dios le hace acorde a la descendencia, ¿no? Porque Dios le hace varias promesas, pero nos vamos a meter nada más en la descendencia de Abraham. Génesis 21:12 dice así: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Amén? ¿En quién le iba a ser llamada la descendencia? En Isaac. Amén. En Isaac. Dios le iba a dar la descendencia a Abraham. Entonces, ahora, ¿cuál era el pensamiento de Abraham? Él dice, estaba dolido porque tenía que matar a su hijo, pero él confiaba que Dios lo iba a levantar de los muertos. Él confiaba que Dios es suficientemente poderoso como para restaurarlo de nuevo y traerlo a la vida. Y ustedes van a decir, ¿dónde sacaste eso? Bueno, ahora vamos a ver lo que dice en Hebreos. Hebreos 11, capítulo del 17 al 19. Y busquen sus Biblias. Hebreos 11, capítulo del 17 al 19. Lo voy a leer. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Entonces, ¿cuándo pasó esto? Cuando Abraham, ¿qué fue? Cuando fue probado. ¿A quién ofreció? A Isaac. ¿Y qué había recibido? ¿Dónde quedó esto? Una promesa. Vamos al versículo 18, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Nosotros leímos en Génesis 21:12 que era la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde él pensaba
que lo iba a levantar a Isaac para darle la descendencia entre los muertos. Él tenía ese pensamiento. Claro que estaba entristecido porque ¿quién quiere lastimar a su hijo? Aunque Dios le diga que lo voy a resucitar, ¿quién no va a querer lastimar? Nadie. Porque uno ama al hijo. Y él este era su único amado, dice. Amén. Entonces, también hay algo muy lindo que dice acá. Porque dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir. De donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Nosotros cuando estamos pecados, cuando estamos en el mundo, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestro delito del pecado. Entonces estábamos muertos, pero fuimos traídos en vida cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué iba a hacer Abraham? Iba a sacrificar a su hijo amado, a su único hijo, a su unigénito, dice. ¿Y qué significa la palabra sacrificio? Nosotros hoy la usamos mal. Cuando decimos, quizá, hicimos un sacrificio grande para tener esto, trabajamos mucho, como diciendo, trabajamos mucho para obtener esto, hicimos un sacrificio muy grande. O a veces, más de uno habrá dicho, voy a hacer un sacrificio y me voy a comer un plato más de guiso, ¿no? O una porción más de pizza. En ese sentido, nosotros hablamos mal de la palabra sacrificio. La palabra sacrificio tiene que ver con una ofrenda a Dios. Y eso no es ninguna ofrenda a Dios, lo que comentamos, ¿no? Pero usamos mal esa palabra. Entonces, es una ofrenda. La palabra sacrificio tiene que ver con una ofrenda a Dios. Que no todos, cuando sacrifican para Dios. En este entonces se sacrificaba un animalito para estar en paz con Dios. Pero había otras personas que sacrificaban a los ídolos también. ¿Recuerdan? A Baal, a Acera y todas las porquerías. Bueno, entonces, hoy en día hay personas que siguen haciendo sacrificio. Umbandistas, satanistas. Entonces, el sacrificio no es destinado a Dios, sino es destinado al enemigo, a dioses falsos, a dioses que no tienen manos, que no ven, que no palpan, a demonios. Entonces, nosotros tenemos un pacto nuevo. Entonces, antes, para estar, como dijimos, en paz con Dios, se le debía dar en sacrificio, en holocausto, un animal. Eso traía la paz con Dios, pero una paz momentánea, porque cuando el hombre volvía a pecar así, ya se volvía como estaba antes. Entonces tuvo que venir Jesús, tuvo que morir Jesús en la cruz, para que nosotros podamos tener paz con Él, para que podamos tener acceso a Dios, porque antes había una tela, dice, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando Jesús se entregó por nosotros, dice que fue rasgado eso para que nosotros tengamos acceso continuo con Dios. Entonces nosotros ahora nos presentamos ante Dios en el nombre de Jesús. Cuando hagamos una oración, Padre, en el nombre de Jesús, es el intermediario. Jesús es el único intermediario. Los católicos dicen que la Virgen María es la intermediaria, pero está mal. Que Jesús dice, yo soy el camino, no un camino, Él. Amén. Entonces es Jesús nuestro intermediario entre nosotros y Dios. Amén. Entonces, esta palabra, como dijimos, sigue existiendo, la palabra sacrificio, pero con un cambio. No se siguen sacrificando animales, como dijimos, porque ya estamos en paz con Dios, pero por medio de Jesucristo tenemos esa paz. Y hay un versículo que leímos en Romanos 12:1, que lo leímos la semana pasada, y el Señor me lo vuelve a traer. Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. El sacrificio que nosotros debemos presentarle a Dios ya no es un animal, porque un animal le da un sacrificio momentáneo. El hombre se equivocaba, la mujer se equivocaba y otra vez estaba ya mal con Dios. Entonces para eso vino Jesús, para que esas cositas, porque somos hombres y mujeres pecadores, no practicamos el pecado, pero tenemos pecado con nosotros. Un pensamiento malo es un pecado. Si decimos algo que está mal de otra persona es un pecado. Si nos sale una mala palabra es un pecado. Entonces, Cristo vino y murió en la cruz por eso, para que nos santifiquemos día a día, y si pecamos, que nos volvamos a acercar a Él por medio del perdón. Amén. Entonces el sacrificio que tenemos que hacer nosotros es matar el pecado, es matar los pensamientos impuros, es matar nuestros malos deseos, es matar o morir a la carne para ser vivificado en el Espíritu. Eso es el sacrificio que pide el Señor, que seamos santos porque Él es santo. El sacrificio que el Señor está pidiendo implica nuestro ser. Antes era poner un animalito, ¿no? Que el animal se embrome, lo matamos al animal. Ahora, el sacrificio tiene que ser matar nuestra carne para ser vivificados en el Espíritu, para que el Señor Jesucristo sea transformado en nuestra vida. Nuestra vida tiene que mostrar rasgos de Jesús. ¿Amén? Entonces, dice que Isaac, esto habrá sido duro para Abraham, ¿no? Papá le dice, yo veo que trae la leña, yo veo que tiene el cuchillo ahí bien afilado, pero... ¿y el sacrificio? Y Abraham estaba haciendo el altar, había puesto la leña. ¿Y qué le dice? ¿Qué le responde a Abraham? Dios proveerá. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios, el Dios proveedor. Esta es la primera vez que se manifiesta en la palabra como proveedor. Jehová Jireh. Entonces, Abraham dice, ¿qué hace? Le dice eso, ata a su hijo, lo pone sobre la leña, y cuando estaba a punto, levantó el cuchillo. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? Viene una voz del cielo que le dice, no lastimes al muchacho. Yo sé que me creíste, Abraham. No lo mates, no lo lastimes. Yo sé que me creíste. Y cuando mira para atrás, dice que había en el zarzal un cabrito, ¿no? Esos que tienen los... ¿Cómo es que se llama cabrito, no? Estaba enganchado en el zarzal. El zarzal, las zarzas, son como arbustitos, ¿no? Es un zarzal, el lugar donde había varias zarzas. Entonces, estaba el animalito ahí con el cuernito atrapado ahí, y ofrece ese animalito que Dios le había provisto. También la fe de que Dios iba a proveer. Imagínense nosotros si tenemos una bolsa de carbón nada más y no tenemos nada para echar el fuego. ¿Prenderíamos nosotros el carbón diciendo el Señor va a proveer? Hay que tener mucha fe, ¿no? Bueno, pero Dios provee. Entonces, ¿qué le dice? El versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a tu Dios por cuanto no lo usaste a tu único hijo. Yo a veces me meto porque obviamente, seguramente habrá
dialogado algo más con Dios, pero el Señor pone la palabra justa en la Biblia, ¿no? La palabra que nosotros necesitamos. Pero imagínense lo que el Señor había dicho acá. Él tenía que sacrificar a su único hijo. Fíjese lo que es la palabra, que Dios no cambia, ¿no? Ni ayer, ni hoy, ni mañana. Dios es el mismo. Amén. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 18:10, lo que dice, hay una ley que fue dada más tarde, porque ahora estamos en la época de Abraham. Una ley que le había sido dada a Moisés, que dice, no harás pasar por fuego a tu hijo. Dios estaba ordenando que estaba prohibido hacer eso con los hijos. Entonces, si Dios lo iba a prohibir, es el mismo, ayer, hoy y siempre, lo iba a prohibir antes que todavía no estaba la ley dada a Moisés. ¿Se entiende lo que digo? No estaba dada la ley, pero Dios no le iba a agradar que haga eso. No era de agrado de Dios, lo hizo para probarlo. Entonces, yo pienso a veces lo que habrá hablado el Señor con Abraham. Abraham, tú has entregado, hoy has puesto tu voluntad para entregar a tu único hijo, al que amabas. Pero esto no te corresponde a ti. Yo te probé. El que voy a hacer eso soy yo, dice el Señor. Porque años más tarde iba a ser Dios. Le va a mandar a su único hijo. De tal manera Dios amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, ese sacrificio que un día lo puso a prueba Abraham, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, más tarde, fue molido como se muele una ofrenda de trigo, como se muele un trigo. Y pasó en la cruz para sacrificio, para el perdón de nuestros pecados, para que hoy podamos gozar con el Espíritu Santo ya dentro de nosotros. El Señor, lo que le habrá dicho a Abraham, y yo creo que habrá hablado, habrá tenido una conversación, ¿no? Porque Dios era amigo de Abraham, eran amigos. Y cuando una persona se hace amigo de Dios, Dios le va revelando cosas, Dios le va diciendo, le va hablando. Amén. Y como último voy a compartir una moraleja, digamos, ¿no? Dice que había 2 velas que estaban encendidas en un cuarto, en una habitación. Y dice que una vela le dice a la otra, si no me consumo, me quedaré sola, me voy a quedar apagada. Prefiero dar mi luz, aunque va a significar que voy a desaparecer. Entonces abre la otra vela y le dice, entonces, ¿morirás? Dice, sí, pero habré iluminado el camino para otros. Esto es lo que hizo Jesús. Él murió para iluminar nuestro camino, porque si Jesús no hubiese ido a la cruz, ¿qué sería de mí si no me hubieses perdonado, como dijo la alabanza? Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que vas a hacer, Señor. Te pido, Padre, que siembres esta palabra en el corazón de los hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que sepan, Padre, que tú hiciste el sacrificio por nosotros, el sacrificio que costaba, el sacrificio más duro lo hiciste tú. El sacrificio más duro es enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario. El sacrificio más duro es ver a Jesús sufrir por el perdón de quien no lo merecía, nuestro perdón. Te damos gracias, Señor, por eso. Rey de Reyes, Señor de Señor. Te damos gracias, Señor. Y hoy nos toca a nosotros hacer el sacrificio
vivo, agradable a Dios, es sacrificar nuestra carne, que no es sino matarla con el Espíritu, matarla con la palabra, matarla a través de no pecar, a través de cuando vienen pensamientos malos, poner pensamientos que vienen de ti. Te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores, por todo lo que haces, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. A su nombre, ¿quién vive? ¿Escuché? ¿Quién vive? Amén.